para el... Bien, entonces selecciona y marca la alternativa que presente solo antónimos de la primera palabra. Cuchitril. Entonces tenemos posilga, chiquero, porqueriza, cocha. Entonces si nos dice que presente solo antónimos, ¿no? Entonces lo opuesto, cuchitril es un lugar donde habitan los cerdos, no un lugar sucio. Entonces, la alternativa que presente solo antónimo de la primera palabra. Entonces aquí, posilga, chiquero, porqueriza, cocha son sinónimos. Entonces no lo es. Calma, paz, quietud, desconsuelo, blanda. Entonces, digamos, vasto, limitado, estrecho, reducido, justo. Enemigo, adversario, contrario, rival, antagonista. Demanda, solicitud, requerimiento, petición, súplica. Entonces, acá básicamente el antónimo no corresponde a calma, el antónimo es desconsuelo. Entonces, la alternativa B será la respuesta. Porque en las otras alternativas se está presentando solo sinónimos. Entonces, ¿cuál es el antónimo de calma? De calma es desconsuelo, ¿no? Si fuera consuelo sería sinónimo. Entonces el antónimo de calma es desconsuelo. Solo la palabra desconsuelo y la alternativa B es la respuesta. Bien, pasemos al ejercicio 2. Al ejercicio 2. A ver, lea Mae el ejercicio 2. Seleccionado el ejercicio 2. Selecciona y marca la alternativa que contiene el antónimo de la palabra destacada en el enunciado. Nadie puso en duda lo que dijo, pues sabían que él era un hombre probo, vengativo, justo, loco, amable y deshonesto. Bien, entonces tenemos ahí, selecciona y marca la alternativa que contiene el antónimo de la palabra destacada en el enunciado. Entonces, Nais puso en duda lo que dijo, pues sabían que él era un hombre probo. Entonces, la palabra probo es honesto, que recatado, que tiene cualidades positivas y en cuanto a la moral está limpio de defectos, de actitudes negativas. Entonces, lo contrario de probo será vengativo, justo, loco, amable, deshonesto. La palabra deshonesto será lo contrario a probo. Respuesta. Pasemos al ejercicio 3. El ejercicio 3 compete a lo que dice, ¿no? Relaciona el par base con el par análogo y marca la alternativa correcta. Clarinete. En esta relación está de instrumento musical a sujeto que utiliza, que es el músico. De docente, atril, escuadra es sastre, concierto es concertista, lápiz es a dibujante, barra es barrista. Entonces, el par análogo es concierto, es a concertista. Y hay una aproximación porque el clarinete es un instrumento musical y el concierto se da con instrumentos musicales. Entonces, el clarinetista maneja el clarinete y el concertista maneja el concierto, y es a una dimensión de grupo mayor. Es una analogía. Entonces, luego analiza y marca la alternativa que contiene los sinónimos respectivos. Los sinónimos respectivos. ¿Bien? De las palabras destacadas en el enunciado. ¿Cuál es el enunciado? El plebiscito se realizó con toda probidad, evitándose cualquier tipo de infundio. ¿Bien? Entonces, el término plebiscito significa consulta a un determinado pueblo. Es una consulta de las autoridades de sí o no. Por ejemplo, el plebiscito determina si ese grupo humano va a pertenecer al grupo
humano A o al grupo humano B. Entonces, es una especie de consulta. Ahora, la palabra probidad, como hemos visto, el probo es aquella persona que cultiva buenas cualidades, tiene valores, no está fuera de la corrupción, no está en cuanto a la moral. Y la palabra infundio obedece a actitudes o pensamientos negativos. Bien. Entonces, plebiscito, probidad, infundio. Entonces, veamos como sinónimos. Elección, propiedad, decomiso, votación, honradez, embuste. Selección, prudencia, latifundio. Comicios, probabilidad, patraña. Escrutinio, cordialidad, querella. Entonces, los sinónimos de plebiscito es votación. Pues la votación está la consulta. Sinónimo de probidad es honradez. Sinónimo de infundio es embuste. Embuste. Bien. Entonces, la alternativa B es la respuesta en el ejercicio 4. Veamos al ejercicio 5. A ver, lea Andrés el ejercicio 5 y estoy seleccionando. 5. Selecciona y marca la alternativa que presente solo palabras sinónimas. A. Respeto, deferencia, consideración, reclamo, cortesía. B. Veraz, sincero, conforme, legítimo, auténtico. C. Cuartucho, cuchitril, tabuco, covacha, talacete. D. Rústico, tosco, pasajero, pedestre, rural. E. Insignificante, baladí, anodino, banal, travial. Ya está, profesor. Muy bien. Entonces, aquí, respeto, deferencia, consideración, reclamo, cortesía, no están en orden de sinónimos, algunas sí. Verás, sincero, conforme, legítimo, auténtico. Entonces, hay una aproximación. Cuartucho, cutitil, trabuco, covacha y palacete. No encajan como sinónimos. Rústico, tosco, pasajero, la palabra pasajero malograría ahí. Pedestre también y rural. Insignificante, baladí, anodino, banal, trivial. La que tiene sinónimos con exactitud es la alternativa E, donde dice insignificante, baladí, anodino, banal, trivial. Esa es la respuesta. Ese es el grupo de palabras que guardan sinónimos. Ejercicio 6. Selecciona y marca la analogía que presente la relación de complementariedad. Relación de complementariedad. Entonces, son pares de palabras mediante analogías. Corbata es a saco, como pantalón es a media. Cepillo es a peine, chaleco es a chompa, ojal es a botón, como manga es a brazo. Correa es a pantalón, como pasador es a zapato. Cerradura es a llave, como clave es caja fuerte. Entonces, tenemos ahí, si seleccionan la marca, la analogía que presenta la relación de complemento es correa es a pantalón, como pasador es a zapato. Esa es la respuesta del par análogo de la analogía. Respuesta. ¿Por qué es complemento? Porque el pantalón necesita una correa. La correa ¿a dónde va? Al pantalón. El pasador ¿a dónde va? Al zapato. Aunque hay zapatos que no necesitan pasador, pero en línea general, sí, hay zapatos con pasador. Entonces, cuando hablamos de correa, entonces tenemos que hablar algo complemento en función de pasadores a zapato. Ejercicio 7. Analiza y selecciona
la alternativa que presente los sinónimos de las palabras destacadas. Entonces, dice el texto, algunos pueblos del Chaco eran nómadas y se movieron desde la actual Pampa Argentina hasta la selva amazónica. Entonces, tenemos viajeros, mudaron, estables, refugiaron, migratorios, migraron, errantes, desplazaron y itinerantes, adelantaron. Entonces, tenemos que buscar de nómade y de movieron. Entonces, viajeros mudaron, estable, migratorio, migraron, errantes, desplazaron, itinerantes, adentraron. Entonces, migratorios a migraron será el sinónimo de las dos palabras que están aquí, nómadas y movieron. Entonces, sinónimo de nómadas, migratorios. Sinónimo de movieron, a ver, de movieron será migraron. Entonces, la alternativa C es la respuesta. Ejercicio 8. Identifica y marca los antónimos de los términos resaltados. Identifica y marca los antónimos de los términos resaltados. Dice, luego de un largo viaje por la selva del Perú, mi primo Pedro regresó a casa famélico y lazo. Entonces, tenemos 6. Saciado, vigoroso, apresurado, cansado, hambriento, somnoliento, harto, hastiado, relajado, dormido. Entonces, tenemos ahí apresurado. Sinónimo, ¿qué es el famélico? El famélico es la persona que tiene hambre, no padece hambre, hambriento, delgado. Bien, entonces, y lazo es una actitud de descanso, ¿no? De ociosidad, de flojera. Entonces, nos pide el antónimo de famélico, ¿no? El antónimo famélico es saciado, porque está lleno el estómago, saciado. Y el antónimo de lazo será vigoroso. Entonces, la alternativa A es la respuesta. Saciado, antónimo de famélico, y antónimo de lazo será vigoroso. Ejercicio 9. A ver, Mael va a leer el ejercicio 9. Lee la oración y marca la alternativa con el tono que presenta. La eflorescencia es un brote temporal de parches de piel, enrojecidos con bultos, escamas o picazón, posiblemente con ampollas o ronchas. Ponderado, formal, relajado, entusiasta, científico. Ya, entonces la eflorescencia es un brote temporal de parches de piel enrojecidos con bultos, escamas o picazón, posiblemente con ampollas o ranchas. Ponderado, formal, relajado, entusiasta, científico. Entonces, ahí el texto no es un lenguaje coloquial. Dice, la eflorescencia es un brote temporal de parches de piel enrojecidos con bultos, escamas o picazón, posiblemente con ampollas. Entonces, tenemos en alternativas ponderado, formal, relajado, entusiasta, científico. Entonces, es un texto básicamente de carácter científico. Entonces, la alternativa es E.
Ejercicio 10. Analiza y marca la alternativa con el par análogo correspondiente. Laureles es antorcha. Son dos instrumentos que simplifican una especie de símbolo. ¿Bien? Laureles es a sabiduría, como antorcha es a luz, a triunfo o acontecimiento. Amor es a paz, manzana es a serpiente, triunfo es a conocimiento, símbolo es a señal, pesas es a fósforo. Entonces, tenemos, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, laurel es a antorcha como símbolo, a ver, símbolo esa señal, la alternativa que el par análogo. Vamos, ejercicio 11. Identifique y marque el antónimo de la palabra patético. La palabra patético. Lo patético es aquello, situación de cosa desagradable, no acostumbrado, de una no aceptación de las circunstancias. Puede ser algo aborrecible, desesperante. Entonces, como antónimo tenemos sentimental, jubiloso, emocionante, tierno, conmovedor. Entonces, como antónimo será jubiloso. Como idea opuesta será jubiloso. 12. Lee el párrafo y marca el tono con que esté presente. Lee el párrafo y marca el tono que esté presente. Bien. El maremoto es un terremoto. Es un terremoto que se produce en el fondo del océano. En otras palabras, el epicentro está en la tierra sumergida y, si es muy potente, genera un tsunami. Entonces, sugerente, científico, ponderado, íntimo, analítico. Entonces, vamos a dar el significado, ¿no? Este es un texto básicamente sugerente, científico, ponderado, íntimo, analítico. Entonces, acá cuando dice es un terremoto que se produce en el fondo del océano, en otras palabras, el epicentro. Entonces, exhaustivamente está señalando causas, efectos o en cuanto a su origen. Entonces, es un texto de carácter analítico. Analítico. Está haciendo un análisis. Cuando dice el maremoto, es un terremoto que se produce en el fondo del océano. En otras palabras, el epicentro está en la tierra sumergida y, si es muy potente, genera un tsunami. Entonces, es un texto básicamente analítico. Analítico. 13. Discrimina y marca la alternativa que presente una serie de palabras sinónimas. Discrimina y marca la alternativa que presente una serie de palabras sinónimas. Entonces tenemos discrimina y marca la alternativa que presente una serie de palabras sinónimas. Atrevimiento, intrepidez, arrojo, grosería. Proeza, empresa, hazaña, gesta. Modesto, pudoroso, pacato, confiado. Lúbrico, lascivo, lujurioso, afanado. Y luego dispensar, permitir, refugiar y acudir. Entonces, la serie de palabras sinónimas, a ver, tenemos atrevimiento, intrepidez, arrojo, grosería. ¿No? Proeza, empresa, hazaña, gesta, modesto, pudoroso, pacato, confiado. Bien. Entonces, la alternativa que está en ese orden de sinónimos es modesto, pudoroso, pacato y confiado. La alternativa C. La alternativa C. Ejercicio 14. A ver, Andrés, lea.
el ejercicio 14. Analiza y relaciona las analogías del tipo, con el tipo de relación que corresponda. 1. Charango, charanguista, lápiz, dibujante. 2. Nefrología, riñón, ornitología, ave. 3. Teleférico, clave y funicular, riel. 4. Rap, música, tragedia, drama. A. Objeto medio. B. Ciencia, objeto de estudio. C. Instrumento, profesión. D. Especie, género. Y está, profesor. Ya, muy bien. Entonces acá vamos a relacionar, por ejemplo, acá hay pareja de pares de palabras. Por ejemplo, charango es a charanguista, ¿no? Entonces el 1, acá está dándose de instrumento a persona que lo utiliza, de instrumento a persona de oficio. Entonces será de objeto medio, de ciencia, de instrumento a profesión. Entonces será acá 1C. 1C. Entonces 1C. Ahora, en el siguiente caso, B2, nefrología. A ver, nefrología, tenemos esa riñón como ornitología es ave. Entonces tenemos ciencia, es objeto de estudio. Entonces sería 2A, 2C, a ver, 2A, ya, muy bien. Entonces sería 2 con A, objeto o ciencia, objeto de 2B. 2B, ya, muy bien. Entonces 2B sería. Entonces si tenemos ciencia, objeto de estudio. Entonces el 2 es la propuesta 2 con la propuesta de alternativa B. Ciencia y objeto de estudio. Nefrología riñón. Luego, teleférico es a cable como funicular a riel. Entonces tenemos, a ver, 2A, 2C, 3, especie, instrumento, profesión. 2A, 2A, 3A, 3A. Teleférico es a cable, funicular es a riel, especie de género, ciencia, objeto de estudio, objeto medio. Ya. Entonces acá tenemos 1C, 1B, 3A y 4. 4 es D. Entonces la respuesta será 1C, 2B, 3A y 4D. O sea, es la relación de pares análogos en función. Entonces la alternativa será la letra D. D. Bien. Pasemos al ejercicio 15. Al ejercicio 15. Bien. Entonces, a ver, un segundo ahí, un segundo. Ya, entonces estamos ahí. Ejercicio 15. Analiza la oración y marca la alternativa que presente los sinónimos de las palabras destacadas. Dice, la simbología matemática no siempre logra plasmar las ideas, sino los conceptos requeridos. Entonces, plasmar es diseñar, bosquejar, modelar, ¿no? Por ejemplo, uno puede plasmar un objeto físico, por ejemplo, una masa, ¿no? Entonces, o también plasmar es proyectar algo, ¿no? Sobre un trabajo de investigación, hacer un diseño o hacer un croquis es una especie de plasmar.
bosquejar. Entonces, otra palabra es requeridos, que son necesitados. Entonces, esculpir, rechazarlos, representar solicitados, encarnar demandados, cuajar reclamados, dibujar olvidados. Entonces, lo que está pidiendo son palabras sinónimas, ¿no? Entonces, la más próxima será acá, representar y solicitados. La alternativa B, y solicitados. Entonces, plasmar a representar y requeridos como a solicitados. Entonces, la alternativa B es la respuesta como sinónimo de las palabras destacadas. Ya, ejercicio 16. Discrimina y marca el antónimo. Discrimina y marca el antónimo de la palabra propuesta. Bien. ¿Cuál es la palabra propuesta? Utopía. ¿Qué es utopía? La utopía es un pensamiento de exageración que no se va a llevar a cabo en la realidad. Por ejemplo, digo, ¿no? Por utopía, el Perú será el campeón mundial de fútbol. Es una utopía, pero el Perú va a ser campeón mundial de fútbol. Absurdo, absurdo. Porque hay equipos más fuertes en Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces, como estamos, es otra utopía, por ejemplo. El Perú al próximo del 2022 llegará a la luna. Es una utopía, es un sueño. Entonces, las utopías son exageraciones sin afirmación, aquello que no va a ser posible la realización. O una utopía dijera en ejemplo, el Perú será económicamente y en educación el primer puesto en América. Es una utopía, no le vamos a poder vencer ni a Chile, ni a Norteamérica, ni a México, ¿no? Que son superiores a nosotros en educación. ¿Bien? Entonces las utopías son sueños irrealizables. Son aquellas propuestas que no se van a llevar a cabo. Son una especie de sueño. Entonces, ¿qué nos pide acá? Nos pide discrimina y marca el antónimo de la palabra propuesta. Su antónimo de utopía tiene que ver ahí. Posibilidad, sueño, realidad, materia y teoría. Entonces, el antónimo de utopía será posibilidad. Es una actitud, una palabra que desarrolla pues la veracidad de lo que se va a llevar a cabo en el cumplimiento de esos aspectos básicamente relacionados al ejercicio propiamente dicho. Entonces, ahí en el ejercicio podemos observar claramente ya. Entonces ahí tenemos, entonces un sueño como antónimo de utopía es aquello que se va a poder dar, es una posibilidad. Bien, es una posibilidad. Bien, ahora vamos a utilizar algunos términos o palabras para poder ampliar el horizonte de lo que es el manejo de las palabras. Entonces construimos oraciones. A ver, aquí habíamos visto algunos términos. A ver, vamos a trabajar con baladí, banal, trivial, con la palabra trivial. Entonces, un ejemplo en oraciones. Las conversaciones de los jóvenes, en la oración, las conversaciones de los jóvenes en el recreo, repito, las conversaciones de los jóvenes en el recreo es un asunto trivial. Es un asunto trivial. La palabra trivial se escribe con T-R-V-I-A-L. Trivial.
coma, en actitudes hacia sus padres. En actitudes hacia sus padres. Otro, vamos a trabajar con otra palabra, por ejemplo, ya, entonces tenemos ya, entonces tenemos la palabra ponderado. La palabra ponderación o ponderado equivale que están en en el mismo nivel de igualdad, son parecidos o semejantes. Entonces, por ejemplo, yo digo, nuestra economía nacional no es ponderado con la economía norteamericana de ninguna manera, porque la inmensidad es un abismo tremendo de la economía de un país poderoso con la economía de un país poderoso. No hay cauce para poder hacer esa comparación. Entonces, la ponderación está en la comparación equidistante, en este caso. Bien, entonces, anoten en la siguiente oración. Las discusiones callejeras callejeras, las discusiones callejeras de los estudiantes no tiene ponderación, no tiene ponderación en la opinión de los adultos. En la opinión de los adultos. ¿Seguimos ahí? ¿Profesor, puede dar nuevo? Sí. La palabra ponderación equivale a una igualdad, a una semejanza. Entonces, a ver, Andrés, dicte la oración enunciada. Las discusiones callejeras de los estudiantes no, No tiene ponderación. bueno, en esa parte yo me quedé, profesor. Ya. Las discusiones de los estudiantes no tienen ponderación. No tienen ponderación. Ya. Ahora sí pasemos. Vamos a trabajar con la palabra. A ver. Proeza. Bien. En la oración, dicto, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, coma, muchos héroes, a lo largo de la historia, coma, muchos héroes demostraron proeza, en sus actitudes, proeza en sus actitudes, proeza en sus actitudes, por identidad patriótica, por identidad patriótica. Veamos con, a ver, otra palabra. Trabajemos con utopía. ¿No? Es una utopía en la oración, es una utopía pensar, es una utopía pensar que el Perú sea escenario de hombres probos y honestos, de hombres probos y honestos.
Entonces, explico esa oración. En el Perú de cada día no encontramos hombres probos, ¿no? Todos los políticos, todos los que tienen alto cargo siempre están manchados por una corrupción, por una inmoralidad, más con el manejo del dinero. Entonces, es una utopía pensar que ya no hay hombres probos y honestos, no las hay. Cada personaje que llega, entonces el periodismo descubre sus fallas, sus errores. Entonces, en el Perú no hay un sentido de redundar sobre el caso de las acciones de los gobernantes. Entonces, es una utopía pensar que hayan hombres así. No, no es así porque cada persona está ya con una falla. Entonces, otra oración para terminar. Otra oración. Entonces, digo, a ver, con la palabra, o seguimos con la utopía. El espíritu futbolístico. El espíritu futbolístico de los peruanos. El espíritu futbolístico de los peruanos hace pensar en una utopía. Hace pensar en una utopía de que podremos ganar el Mundial de Fútbol. De que podremos ganar el Mundial de Fútbol. Bien, entonces hasta aquí hemos manejado algunas palabras en cuanto al ejercicio de habilidad verbal. Estamos viendo significados, sinónimos, relacionando un texto con qué palabra adecuadamente, los pares de palabra en analogías, y aquí empieza el significado de las palabras. ¿Sí? Necesariamente es importante manejar el significado de las palabras. Manejando el significado de las palabras, automáticamente a la mente de una persona viene el sinónimo. Y desde luego que el antónimo también exactamente ya encaja ahí. El antónimo, o perdón, el significado es la palabra base del conocimiento en el campo de lo que es de las letras, ¿no? Para leer, observar. Pero es importante también que cuando se tenga que producir el texto, ya tú razonas visomotoramente, ¿no? En la actividad motora de los brazos y el pensamiento, ya estás procesando un texto, pero es comunicación.